Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una manera distinta y nueva de aprender desde la comodidad de la casa. Hoy vamos a hablar sobre historia y geografía. Antes, siempre recuerden de lavarse las manos correctamente y desinfectar todas las áreas que estén utilizando para evitar así el contagio del coronavirus. Nuestro tema de hoy es la influencia del cristianismo. Nuestra capacidad es describir el proceso de evolución histórica de la sociedad occidental. Los indicadores son describir el origen del cristianismo, explicar las causas y consecuencias de la persecución de los cristianos en la antigua Roma y describir las causas de la reforma religiosa. El cristianismo, su origen. Jesús junto a sus apóstoles llevó la palabra de Dios a lo largo de Galilea y luego a Jerusalén. No todos creían en su mensaje, hasta lo acusaban de impostor. Fue condenado a muerte por el gobernador Pilatos, quien ordenó crucificarlo. Pero su mensaje continuó gracias a la labor de sus apóstoles, que a pesar de las persecuciones, siguieron divulgando la fe. Y así es como nació el cristianismo, una religión que pronto se volvió universal. ¿De qué trataba el cristianismo? ¿Cuál era su doctrina? Proclamaba la igualdad de todos ante la justicia de Dios. Exaltaba la fraternidad, la capacidad de amarse unos a otros, la caridad y la ayuda desinteresada. La vida, pasión y milagros de Jesús fueron recogidos por sus discípulos en los 4 evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Las persecuciones a los cristianos se iniciaron en el año 64. El motivo se basaba justamente en no aceptar que el cristianismo no hacía diferencias sociales. A los emperadores romanos no les gustaba de que el cristianismo acepte a, a todas las personas sin distinción de clase social, porque para ellos, los emperadores, debía de existir una diferencia entre los más ricos y los más pobres. ¿Cómo evolucionó el cristianismo? Durante el reinado de Constantino. En el siglo IV, la iglesia era una institución de gran poder social. Y en el año 313, el emperador Constantino proclamó la total libertad de culto en el imperio y la igualdad del cristianismo con las otras religiones, dejando así de lado más de 250 años de persecuciones a los fieles cristianos. Les otorgó templos y tierras para que puedan seguir llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Y la evolución de la religión tuvo un gran impacto en ciudades como Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Roma y la misma Constantinopla. Es así entonces que gracias al emperador Constantino, el cristianismo pudo tener una gran extensión, se pudo afianzar correctamente con bases y a partir de ahí dejó de haber persecución y se pudo instaurar a lo largo de todo el mundo. Surgimiento de la Iglesia Católica. Con el pasar de los siglos, el catolicismo se iba posicionando como una religión universal y adquiriendo un gran poder sobre las naciones donde llegaba. Sin embargo, en el siglo XIV, la Iglesia empezó a tener un declive de poder a causa de los malos manejos realizados en nombre de la fe. Y aparecieron religiosos que cuestionaron las acciones del Papa. Y es así como surge la Reforma Protestante, que se originó en Alemania en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis contra la venta de indulgencia. Esta fue la causa que inició la Reforma Protestante en Alemania. El papado garantizaba el perdón de los pecados mediante la compra de indulgencia, es decir, estar salvo mediante un aporte de dinero. Dicho aporte se utilizó para la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Cuáles fueron las causas de la Reforma Protestante? La decadencia moral de la Iglesia. Los miembros de la alta jerarquía del clero vivían de manera ostentosa y lejos de la realidad del pueblo. O sea que no hacían lo que predicaban. La corrupción generalizada, como la venta de cargos eclesiásticos a ciertos religiosos,
la venta de indulgencia, que fue lo que inició justamente la Reforma Protestante, la venta de reliquias, entre otras cosas más. Así también el cambio en la economía europea, ya que apareció la burguesía, iba desapareciendo de a poco las monarquías y así también los movimientos reformistas de la época. Algunos datos curiosos. La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. En el año 1054, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa eran una sola, pero en ese año ambas iglesias se separan por diferencias que existían entre estas ramas. Y con el pasar de los años, cada una se fue asentando en sus respectivos ámbitos. La Iglesia Católica adoptó a Roma como el lugar donde se encuentra su máxima autoridad, la cual es el obispo de Roma, más conocido como el Papa. Hoy en día es Francisco I. Y hablamos de que la religión católica es la religión con mayores seguidores a nivel mundial, con más de 1.400 millones. En cambio, la Iglesia Ortodoxa adoptó a Rusia, más específicamente Moscú, su capital, como el asentamiento para su máxima autoridad, el cual es denominado el Patriarca de Moscú, más conocido como el Kirill o hoy en día Cirilo I, y cuenta con alrededor de 300 millones de fieles, de los cuales 200 millones son solamente de Rusia. Y así demos por terminado nuestro tema del día de hoy. Vemos algunas imágenes para que puedan identificar. El Papa Francisco está a la izquierda, en el medio lo tenemos a Cirilo I, la máxima autoridad de la Iglesia Católica Ortodoxa, y a la derecha está Martín Lutero, quien fue el que propició lo que es la Reforma Protestante. A continuación vamos a realizar las actividades del libro en la página 23, 24 y 25. Los que no tienen el libro lo realizan en su cuaderno, colocando la fecha, capacidad, indicadores y las actividades. Vamos a explicar brevemente, vamos a responder, luego vamos a completar un cuadro con las causas de la reforma y también vamos a colocar los datos curiosos que yo a ustedes les nombré dentro de este cuadro. Y un poco más abajo podemos ver al último, vamos a hacer un pequeño trabajo de investigación para el portafolio. Estaré esperando sus tareas, espero que les haya servido y que puedan realizar lo más antes posible para que no se les acumule. Hasta la próxima.